Hola amigos, ¿preparados para emprender un apasionante viaje alrededor del mundo del vino? Pues poneros cómodos porque tras el sumario comienza Entre Blancos y Tintos. Vive el vino todos los días con Bodega Redonda, el Museo de los Vinos de Utiel Requena. El corcho es para San Vicente de Alcántara, su principal motor económico y elemento cotidiano de sus vidas. La ciudad de Utiel goza de un valioso patrimonio representado en los diferentes conjuntos arquitectónicos de tipo religioso y las señoriales casas de recreo que podemos encontrar a lo largo y ancho del municipio. Un recorrido por el casco antiguo nos muestra un complejo trazado urbano por estrechas y retorcidas callejas y recoletas plazuelas que nos recuerdan su pasado árabe y medieval. Pero la ciudad valenciana de Utiel no solo ofrece al turista su rico pasado, sino la posibilidad de gozar de una ciudad moderna en la que visitar auténticas maravillas vinícolas como este Museo Bodega. La bodega es una de las más peculiares en España por su forma circular, pues solo existen 3 más como esta, en Cariñena, Jerez y Tomelloso. Una edificación única sin pilar central en el que sustentarse que diseñó el arquitecto valenciano Demetrio Ribes. Fue construida con materiales nobles, piedra, ladrillo, macizo, hierro y madera. Surge en una época en la que la exportación es básicamente el 100% de los vinos a granel. De hecho, esta bodega está frente a la estación de trenes, porque todo el vino de aquí al tren, del tren al puerto y en barco a Francia, Suiza y Alemania sobre todo. Entonces lo que pretendían, como digo, era hacer un vino muy rápido y en el mínimo tiempo posible. Entonces esta bodega lo que tenía de característico es que casi todo era mecanizado. Tenía una noria que funcionaba a vapor, una prensa mecánica y el hecho de que fuera circular era por ese trasvase desde el mosto con agua prensada a los depósitos, que fuera lo más rápido posible. Destaca su vistoso tejado cónico y la construcción de su cubierta interior, no solo por los haces de madera noble, sino también por la estructura férrea de vigas, arcos y contrafuertes que la sustentan, muy propia de la construcción típica del modernismo decimonónico. También llaman la atención las piezas de azulejos típicos valencianos que aún se conservan en algunos de los depósitos en los que se almacenaba el vino. En la parte de la bóveda de cada depósito tenemos tanto la entrada, que es una pequeña ventana, una ventana, como el azulejo original. Ese azulejo es bastante curioso porque son restos de la época que actualmente tienen muchísimo valor, porque la mayoría son de Manises, de Honda, son azulejos pintados a mano, de grecas, motivos vegetales, son originales y tienen 100 años. Entonces eso es parte del azulejo que nos queda. Nos queda también el techo de madera de movila original, con vigas de 13-14 metros de viga, de una pieza. Nos queda también parte de los desagües y también algún depósito completo, como es el de aquí abajo, pero que no se visita, pero está presente de cuando era esa bodega. La bodega es una construcción de 1891 que estuvo funcionando mecánicamente hasta 1957. Durante su periodo de bodega en funcionamiento pasó por varios dueños. En primer lugar, fue mandada a construir por una familia rica cosechera de la zona que pronto la alquiló a comerciantes suizos y franceses. Ya en los años 20 volvió a ser arrendada, esta vez por la Cooperativa Agrícola de Utiel, que acabó comprándola, pero en 1957 cesó su actividad bodeguera. Durante 2 años fue un trastero y un almacén improvisado de la actual cooperativa y con el tiempo, tras varios hurtos y expolios, deciden abandonarla. Y hasta que en los años 80 se asienta el Consejo Regulador en el edificio rectangular. Se busca una funcionalidad de este edificio, como ya no podía servir como bodega, lo reutilizan como museo. Es decir, ceden el edificio rectangular, que es de 1932, para las oficinas del Consejo Regulador, con la condición de que la bodega redonda se convierta en un museo del vino. Por desgracia, de esta obra la maquinaria no se salvó la estructura. Entonces lo que nos queda actualmente de la bodega es la estructura original, tanto techo como depósitos. Por la singularidad de su construcción y su modernismo, figuró su maqueta como modélica en la Estación Enológica de Requena. Está formada por 2 edificios, una bodega de forma circular, la cual le otorga el nombre más conocido entre los habitantes de la denominación de origen Utiel Requena, Bodega Redonda,
100 años después convertida en Museo de la Vid y del Vino, que ha supuesto la conservación de este inmueble. La construcción es de forma rectangular, fruto de una ampliación de la bodega redonda en los años 30, cuando era edificio de la Cooperativa Agrícola de Utiel. En esta última construcción se encuentran las oficinas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena desde 1986, organismo cuyas funciones para elaborar un vino de calidad son vitales: control de calidad de los vinos, protección y promoción de las variedades que se cultivan en esta zona y, por último, una labor informativa y promocional. Como muestra de que el inmueble fue una bodega, las oficinas de trabajo del Consejo están ubicadas en antiguos depósitos de vino, respetando su estructura original. El museo distingue a su vez varias secciones: la parte central, que alberga la exposición permanente de la historia de la denominación de origen Utiel-Requena en imágenes, que abarca desde los primeros yacimientos ibéricos hasta la última visita de sus majestades los reyes de España el 16 de marzo de 2006. Además de esta exposición permanente, se realizó una exposición itinerante que hasta el momento ha recorrido 5 localidades de la comarca, ambas destinadas a poder mostrar la tradición vitivinícola de Utiel-Requena y enseñar de forma didáctica cómo la cultura del vino impregna muchos aspectos cotidianos de la región. En esta exposición permanente inaugurada el 29 de marzo del 2007 encontramos 2 paneles vinculados a personajes famosos que han hecho algún tipo de apoyo con nuestros vinos. Por ejemplo, grabación de cine de barrio aquí en este edificio, con Carmen Sevilla y Joselito, que vive aquí en Utiel, pues grabando ese programa. Jugadores del baloncesto, cocineros importantes, Sergio Arola, diseñador de ropa, Francis Montesinos, todos ellos pues con una copa de vino Utiel-Requena o dentro de una actividad en la que han colaborado con nosotros. En torno a esta zona central encontramos 2 pasillos, uno de ellos con utensilios para el cultivo del viñedo y el otro pasillo con instrumental para la elaboración y análisis de uvas. Destacan piezas como estos canilleros, una estructura de roca que era el desagüe de los depósitos. Se llamaba canillero porque era donde se ponía la canilla. La canilla, yo cuando lo estoy explicando, enseguida las mujeres piensan en la de coser. En realidad la canilla era un grifo de madera, que de hecho en Argentina todavía grifo se llama canilla. Esa canilla de madera, como era de madera, en contacto con el vino se estropeaba muy rápidamente, entonces había que buscar un material que aguantara. Como no había acero inoxidable, ningún material más resistente, utilizaron la roca. Entonces son unos bloques de roca agujereados en el centro con un agujero perfecto, que era el desagüe del depósito. En un extremo se ponía la canilla y el otro extremo daba a la parte interior del depósito. Eso era un poco como las fuentes actuales de los montes, pues de roca. Estos pasillos permiten al visitante conocer los orígenes vinícolas de Utiel y también quiénes fueron sus protagonistas más destacados: Vicente García Pla, Juan Antonio Monpó, Angus Tegle. Señores que han estado vinculados al mundo del vino, no solamente aquí en la zona, sino dentro de toda la Comunidad Valenciana, sobre todo desde el principio con el tema de la exportación hasta nuestros días. Por ejemplo, Vicente Gandía Pla fue el fundador de Bodegas Vicente Gandía y actualmente en Utiel tenemos Olla de Cadenas, que es de esta misma empresa. Otro elemento que llama la atención de los visitantes son estos pinchos que se utilizaban para mecer y mover el sombrero durante la elaboración del vino. El mecer de los trullos del depósito. En el periodo de maceración, cuando tú dejas el mosto con la piel para que coja el color y el aroma para hacer los tintos, normalmente pues 2 semanas, 20 días, sucede una cosa, y es que la piel se hace una pasta y flota. Entonces ese sombrero hay que ir moviéndolo. Actualmente, con la tecnología que hay, los depósitos te hacen ese trabajo. Antiguamente había que hacerlo manual. Entonces cogías ese mango de madera y con la parte del pincho pinchabas y era un mecer, un hundir y subir, y se tenía que hacer todos los días. Entonces era un trabajo bastante pesado. Y hay unos cuantos por aquí porque ya no se utilizan para nada. La bodega redonda alberga en su interior colecciones de aperos de labranza y laboreo, herramientas y utensilios propios de las bodegas decimonónicas, fotografías y un pequeño espacio dedicado a las destilerías de licores que a finales del siglo XIX tuvieron una importancia social y económica destacada en esta región. Elementos que, como este medidor original de la cooperativa de Utiel, forman parte de la historia de este museo bodega. Fue la primera patente que hizo un señor de aquí, Rafael Ponce, que lo patentó en los años 50, y la ventaja que tenía ese medidor no era la medida, que es la media arroba,
sino que evitaba que mucho vino se estropeara, porque solamente quedaba en contacto con el oxígeno el que sacabas. No tenías que estar constantemente abriendo y cerrando un depósito, sino que ese medidor lo que te hacía era sacar solamente el vino justo que ibas a servir y el resto se mantenía cerrado. El problema que tenía, la higiene, ya que estar constantemente limpiándolo. La visita guiada al museo está organizada de modo didáctico, ya que se basa en el conocimiento de todas las etapas del proceso productivo de una forma amena y sencilla. La exposición se inicia con la preparación de la tierra para el cultivo del viñedo, continúa con la vendimia, el transporte de la uva hasta la bodega y la elaboración propia del vino. En la parte baja empezamos con los aperos de labranza, es decir, con la viña, seguimos con la bodega, con el instrumental de bodega y laboratorio, y la parte de arriba nos quedaba para el embotellado. Entonces, qué mejor que hacer una muestra de todos los vinos de la denominación de origen Utiel Requena. Tenemos un cartel con cada bodega y los vinos alrededor. Junto con eso pues está el taller de aromas. El taller de los sentidos es un juego de aromas en el que el visitante deberá probar su olfato tratando de adivinar los vendidos aromas que encontramos en este museo. La guía del museo nos confiesa que la media de aciertos está en tan solo 3 o 4. Eso nos demuestra que el olfato lo tenemos todo el mundo muy mal desarrollado. La idea es que practiquemos un poquito nuestro olfato en cata ciegas y luego podamos eso trasladarlo al mundo del vino. Son aromas del vino, no porque se le añaden, sino porque lo reflejan por las uvas o por la maceración o por la barrica. Y claro, si ya nos cuesta con un aroma solo, cuando es solamente una flor, pues imagínate luego en el vino trasladarlo eso cuando un vino es mucho más complejo. Puede tener aromas de la uva y de la barrica y nos pueden recordar tanto a especias como a frutas. Entonces primero ensayamos con los aromas aquí y luego con el vino. Y si son niños, pues por lo menos hacemos un taller de aromas para que vayan desde muy pequeños practicando este olfato. La muestra de todos estos utensilios que encontramos en el interior de la bodega redonda ha sido posible gracias a la donación desinteresada de particulares que ceden objetos que enriquecen esta exposición en continua ampliación. En la planta superior del museo se encuentra una amplia exposición de botellas de vino de todas las bodegas de la región, de las diferentes regiones vitivinícolas españolas y de algunos otros lugares del mundo. También encontramos este peculiar carro. Lo primero que te dicen es que se lo hemos robado a Manolo Escobar, ya lo hemos encontrado, y lo segundo que te dicen es que qué carro tan antiguo y con qué ruedas de goma, por qué le han puesto las ruedas y han estropeado el carro. Claro, actualmente nos parece estéticamente un desastre, un carro antiguo con unas ruedas de goma. Hay que tener en cuenta que trabajaron hasta el último momento con este carro, entonces hubo una época en que los caminos estaban recién hechos y esas ruedas de hierro destrozaban estos caminos, entonces obligaron a los carros a que se cambiaran por ruedas de goma, y tiene unas ruedas de goma de tractor, pero si te fijas ves el freno antiguo de la rueda de hierro, es decir, se fue adaptando hasta que dejó de funcionar. De hecho tiene también matrícula de 1981 por el tema de impuesto, matriculación, claro, mucho más moderno, y mucho más moderno tiene un pequeño asiento de paseo, porque ya al final no servía para trabajar y el hombre ya era mayor, estaba jubilado y lo que quería era pasear con su carro. Pues tiene todo adaptado para que ese carro que empezó siendo de trabajo fuera al final de ocio. La visita finaliza con la cata de un vino seleccionado por el Consejo Regulador Utiel Requena. En este museo bodega se celebran conferencias y presentaciones con cierta frecuencia. Puede considerarse como monumento de gran importancia por su significación cultural. Recibe una media de 7.000 visitantes al año, la mayoría valencianos, aunque en el último año la visita de turistas europeos se ha incrementado en un 20%. Esperanza Alonso, guía del Museo Bodega, nos revela cuáles son las preguntas más curiosas que le han llegado a hacer los visitantes. Primero, el edificio muchas veces piensan que era una antigua plaza de toros, cubierta. Y entonces te preguntan, ¿esto era una plaza de toros? Y no, es una bodega. El pincho también llama mucho la atención porque es un objeto que no se conoce, entonces no saben muy bien lo que es. Y en tema de preguntas de vino, sobre todo con el taller de aromas, te dicen, pero la fresa tú la metes al vino, ¿no? O las rosas se las pones al vino para que huela así. Y hay que explicarles que no, que los aromas se aparecen por la uva, como decía antes, o por la maceración, barrica, etc. Entonces normalmente las preguntas más típicas son, ¿pero le metéis fresa al vino para que huela a fresa o fruta para que sea frutado?
Entonces esas son las más típicas. Normalmente preguntan más por el tema del vino cuando estamos en la cata que en la propia bodega. En la bodega sobre todo porque es redonda. Desde la propia sede del Consejo Regulador de la denominación de Utiel Requena se ha apostado por el futuro del turismo enológico, también conocido como enoturismo, intentando convertirse en un referente del mismo. Se revitalizó el Museo de la Vid y del Vino Bodega Redonda, edificio anexo a las oficinas y sede del Consejo Regulador que hasta el momento permanecía desatendido. Hay que tener en cuenta que este museo es simplemente museo, no hay ni venta de vino ni se ve el proceso de elaboración. Entonces nos sirve un poco de inicio en la comarca para explicar pues, tanto las uvas como dónde estamos y un poco también para empezar con el mundo de la cata de vinos. Entonces de ahí lo del taller de aromas y cuando vienen gente, cuando vienen grupos, preparo una pequeña cata donde les comento cómo se coge un catavino, se abre una botella y las fases de una cata, todo muy básico. Desde enero de 2007, bajo el lema Vive el vino todos los días, comienzan las visitas guiadas, exposiciones itinerantes y actualmente el Museo del Vino Bodega Redonda abre sus puertas todos los días del año. Se piensa que en las cercanías de San Vicente de Alcántara se encontraba el cuartel general del guerrero lusitano Viriato, que se enfrentó a Roma y encontró la muerte a mano de sus soldados. Aunque se tiene constancia de una ocupación en época prehistórica y se cree que en el lugar existía un santuario de la época romana, el momento de asentamiento definitivo de población en la localidad se produce en el siglo XV bajo el nombre de San Vicente de los Vaqueros y como una pedanía de Valencia de Alcántara. Obtuvo el título de villa en 1671 con el nombre de San Vicente de la Orden de Alcántara. La historia contemporánea de esta localidad extremeña está completamente ligada al corcho desde las primeras instalaciones fabriles de los empresarios ingleses y catalanes hasta la actualidad, pasando un periodo en el que los momentos de apogeo y crisis se han sucedido hasta convertir a San Vicente de Alcántara en la reconocida capital del corcho. Desde mediados del siglo XIX llegó el primer industrial aquí y a partir de ahí se ha ido desarrollando la industria de tal manera que ha llegado a haber hasta 70 empresas, en la actualidad hay unas 40 y son la base económica y cultural de la localidad. Para dar a conocer a los visitantes los aspectos relativos a uno de los productos naturales de mayor valor en la economía extremeña, en febrero del 2008 se abrieron las puertas del Museo del Corcho. La exposición recorre el mundo del corcho desde la extracción de la corteza del alcornoque, pasando por los procesos de transformación hasta la elaboración del producto final, con el tapón de corcho como pieza estrella. Hasta finales del siglo XVII, el taponamiento de las botellas de vino se realizaba con madera o cáñamo impregnado en aceite. Fue el monje francés Dom Perignon quien, queriendo conservar los gases producidos por la fermentación de los vinos de la Champaña, utilizó por primera vez el corcho para taponar las botellas de vino. El señor Dom Pierre Perignon, a finales del siglo XVII, pues decidió probar suerte con su vino espumoso, que era el champán, y el tapón de corcho con la botella de vidrio. Y a partir de ahí surgió la industria que pasó a Gerona y de Gerona al resto de la península. Aquí a San Vicente, como digo, llegó en 1858. El tapón de corcho es el mejor cierre conocido para acompañar al vino en su reposo en botella, permitiendo su conservación y envejecimiento en las mejores condiciones posibles. Para cada tipo de botella y de vino existe un tapón que se adapta a la perfección. Según el tipo de vino para el que vaya destinado, pues tenemos los tipos de tapones. El aglomerado para vinos que van a ser jóvenes, que van a estar poco tiempo en la botella. Y luego tenemos el natural de una pieza, pues que se va a hacer para vinos ya más de reserva, crianza, vinos tintos. Y bueno, luego está el grueso de champán, el de cava,
que necesita ese tamaño para soportar la presión de las burbujas del cava y el champán. El corcho es la corteza del alcornoque que engrosa con el crecimiento del árbol y que se destina a diferentes usos en función de su calibre y calidad, siendo el principal de estos la producción del tapón natural de corcho. Las células del tejido que conforma el corcho son unidades muertas llenas de aire, cualidad esencial que le proporciona su ligereza y sus capacidades aislantes. El alcornoque tiene la capacidad de regenerar su corteza una vez extraída, cualidad única que le diferencia de otros ejemplares de su especie. El corcho se forma de manera natural por la generación de tejido suberoso en distintas capas anuales. La saca es el primer paso de la industria del corcho, evidentemente, y bueno, el alcornoque se saca la primera vez cuando tiene unos 30 años. A partir de ahí necesita 9 en Extremadura para regenerarse. En Cataluña son sobre 12, en Andalucía pueden ser 8 años. Y bueno, el primer corcho es el bornizo, el original, y después a partir de ahí vamos teniendo el corcho de fábrica. Los sacadores tienen que tener mucho cuidado de no dañar la capa madre del alcornoque, que es la casca que tiene dentro, una vez que le quitamos el corcho, pues para que después no tenga problemas ese corcho. Aproximadamente un tercio de la producción nacional de corcho natural se produce en Extremadura. La mayor concentración de industrias corcheras se produce en el municipio de San Vicente de Alcántara, donde se ubican alrededor del 65% de la región. La mayor parte se dedican a realizar solo las primeras fases de transformación del corcho, cocido y enfardado. Paralelamente a esta industria corchera se presentan otros usos de este material. Este producto ha sido la base de utensilios de cocina, de instrumental de trabajo tradicional, de enseres domésticos y hasta en el mundo infantil. Toda una serie de artículos a través de los cuales el corcho ha entrado en la vida de los habitantes de San Vicente de Alcántara. La integración del corcho en la identidad de los sanvicenteños se realiza también a través de una vertiente artística. Las hábiles manos de los artesanos locales han dado forma a este material, convirtiéndolo en la base de una producción artística única. En la actualidad hay artesanos, por ejemplo aquí en San Vicente, que hacen bastantes esculturas de corcho y muchas más cosas que se pueden hacer con el corcho. Pues también tenemos una parte que se dedica a eso, que puede ser para aislantes, para zapatos, etcétera. Se puede utilizar para muchas, aunque en realidad la salida más importante económicamente es el tapón, que tapa el vino. Otra de las riquezas del corcho es su gran valor medioambiental. La explotación tradicional del corcho supone una garantía de conservación de un ecosistema frágil que depende de este aprovechamiento para asegurar su sostenibilidad. En los alcornocales se encuentra en su hogar una gran variedad de especies amenazadas para las que la conservación de este bosque supone una garantía de supervivencia. La extracción del corcho se produce cada 9 años, proceso durante el cual la dehesa se regenera y sirve de hogar para un gran número de especies amenazadas. Una de las cosas más importantes del museo es recordar el tema de la sostenibilidad de la dehesa y el bosque alcornocal, de manera que si utilizamos el tapón de corcho, ese provecho económico nos lleva a proteger este ecosistema y por lo tanto pues, a los animales que viven en ello, algunos en peligro de extinción, como es el águila imperial ibérica sobre todo, y luego está la cigüeña negra, el buitre negro. Con unas 5.000 visitas al año, el Museo del Corcho presenta la identidad de una localidad a partir de su vinculación con un producto que hoy es su principal fuente de riqueza. Esta unión no solo se ha producido en el ámbito económico, el corcho ha formado parte de los enseres más íntimos de los hogares de la localidad y está presente a lo largo del calendario festivo de San Vicente de Alcántara. Pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí nuestro programa de hoy. Volveremos la semana que viene y ya sabéis, si tenéis alguna sugerencia podéis enviárnosla a entreblancosytintos.tv@gmail.com. Hasta la semana que viene.